podemos sentar. Vamos a buscar la lectura bíblica de esta mañana en Segunda de Reyes 4:2. Una vez la tengamos en nuestras Biblias, nos colocamos en pie. Segunda de Reyes 4:2. Segunda de Reyes 4:2. Nos colocamos todos en pie, por favor. Dice: ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana. Un feliz sábado para cada uno de los que nos acompañan aquí en nuestra iglesia, para que puedan recibir la presencia de nuestro Dios. Para todos aquellos que a través de la señal del internet nos siguen también, queremos saludarles desde esta nuestra iglesia central, aquí en la ciudad de Bogotá. Queremos aprovechar una vez más los minutos que el Señor nos permite mediante la lectura y el estudio de su palabra. Allí donde están, quiero invitarles para que cierren sus ojos y nos acompañen en una oración. Misericordioso Dios, como hijos tuyos, aquí estamos, con la necesidad de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, y pidiendo tu presencia a cada momento de nuestra vida, Señor. Queremos abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo sin tu dirección, porque necesitamos de ti en nuestras vidas. Rogamos nos acompañes y nos unjas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana nuestro estudio está centrado en el capítulo 4 del libro segundo de los Reyes. Los primeros 7 versículos es el estudio que hemos de tener en esta mañana. Pero antes de comenzar a leer, yo quisiera hacer una pregunta que es justamente en donde se va a centrar nuestro estudio, de donde hemos de sacar quizá las conclusiones para poder entender un poco más lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere enseñarnos. La pregunta es la siguiente: ¿hay límites para el poder de Dios? ¿Será que sí hay límites? ¿Será que no hay límites? Hoy vamos a encontrar si hay límites, cuáles pueden ser, si no hay límites, por qué no hay límites para el poder de Dios. Alguien comparó el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios, del tamaño de la cajita donde usted quiera guardarlo. ¿Cómo así? Yo veo que Laura Daniela me hace una mirada como de no entiendo. Vuelvo a decir, alguien lo comparó de esta manera: el poder de Dios es de este tamaño, la cajita donde usted quiera guardarlo. Así es que si a mí me preguntaran
¿qué tan grande quiero tomar la caja para guardar allí el poder de Dios? Pues de quién va a depender si el poder de Dios tiene límites o no. Si yo tomo una cajita de este tamaño, o una cajita de fósforos, o de pronto la caja donde viene el televisor que se pudo comprar, o la caja donde viene la lavadora, o mejor una caja más grande donde venía la nevera. ¿Me hago entender ahora sí? Esa fue la comparación que alguien en algún momento hizo. No es que el poder de Dios tenga cierto límite. Lo que sucede es que las limitaciones las colocamos nosotros. Somos nosotros mismos quienes levantamos las barreras al poder divino. En el momento en que nosotros nos atrevemos a creer, no solamente nos vamos a encontrar en una dimensión sobrenatural, porque estaremos tan cerca de Dios que vamos a comenzar a vivir los milagros que Él puede llegar a obrar en nuestras vidas. Con eso en nuestra mente, entonces vamos a comenzar a leer los versículos que tenemos para nuestro estudio en esta mañana. El versículo 1 de Segunda de Reyes 4 nos dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Quién se acercó al profeta? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, era un miembro de nuestra iglesia. Se acercó al pastor de su iglesia y le dijo, ¿sí? Comparándolo un poco con nuestro actual vivir, podríamos entenderlo de esa manera. Es decir, la hermana que día tras día, semana tras semana participa activamente de la iglesia, ¿qué le sucedió? Murió su esposo. Y resulta que el esposo, antes de morir, pues por alguna razón había adquirido cierto tipo de deuda, y sucedía que en el tiempo de la historia de Israel habían ciertas leyes de lo que se podía hacer cuando se habían adquirido deudas y no se habían pagado. Una de ellas era que el acreedor podía tomar a los hijos no como esclavos, porque había una diferencia entre ser esclavo a ser siervo. Podía tomarlos como siervo mientras pagase la deuda. No iba a ser todo el tiempo, toda la vida, porque cuando llegaba, de acuerdo a la ley, el año y el jubileo, tenían que volver a la libertad a aquellos siervos. Así es que esa era la situación en la que se encontraba una mujer. La primera razón por la que el poder de Dios puede tener límites para nuestra vida es que el poder de Dios llega hasta donde nosotros le confiemos nuestros problemas. Aquella mujer no quiso luchar y sufrir sola. Lo primero que hizo en su situación, ¿qué fue? Buscar ayuda. ¿Y a quién fue? Al profeta, porque era quien estaba dirigiendo espiritualmente al pueblo en ese momento. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, es decir, un hijo de Dios se encuentra en una dificultad. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en dificultad? Cuando atravesamos cualquier tipo de problema, no importa si es físico, económico, familiar, no importa cuál sea la dificultad.
hasta dónde le confiamos nuestros problemas al Señor. Allí está el primer límite para que Dios pueda obrar con su poder. Si aquella mujer no se hubiese acercado a Eliseo, quizá ni siquiera estaríamos leyendo en esta mañana su relato, porque en la historia bíblica de pronto no aparecería. O aparecería como una mujer que perdió sus 2 hijos durante cierto tiempo porque un acreedor llegó y los tomó porque su esposo había muerto y no le había pagado. Sin embargo, la historia es diferente. La historia dice que aquella mujer no tuvo un límite para poderle confiar sus problemas al Señor. Cuando estamos atravesando crisis de desempleo, ¿qué hacemos nosotros? Miramos primero los clasificados, pasamos las hojas de vida, preguntamos y luego cuando ha pasado cierto tiempo, semanas o meses, decimos, pues vamos a orar a ver qué pasa. Voy a llevar mi petición a la iglesia para que me ayuden a orar, a ver si puedo encontrar solución. ¿De qué manera actuamos cuando hay dificultad? No olvidemos que ya está el primer límite. El poder de Dios llega ¿hasta dónde? Hasta donde nosotros podamos confiarle a Él nuestros problemas. Si no le confío mis problemas al Señor, la cajita puede ser que sea muy pequeña. Pero si lo primero que yo hago en momento de dificultad es acudir al Señor, y ahí sí voy a mirar las otras opciones de solución, quizá la respuesta puede ser diferente. ¿El Señor desampara a sus justos? En ningún momento desampara a los que se acercan a Él. El versículo 2, allí podemos encontrar la segunda razón. Leamos el versículo 2 de Segunda de Reyes 4. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. El poder de Dios puede tener un límite y llega ¿hasta dónde? Hasta donde sometemos a Dios lo que tenemos. ¿Cómo así? Aquella mujer se acercó al profeta y la respuesta del profeta fue, primero, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer por ti? Cuéntame qué tienes, ¿sí? Ella estaba debiendo dinero, no sabemos qué cantidad, no sabemos qué tipo de deuda tenía, pero estaba debiendo. Así es que el profeta lo primero que le dice es, declárame qué tienes en casa. El poder de Dios llega hasta donde sometemos a Él, ¿qué? Lo que nosotros tenemos. Dice el comentario bíblico adventista que Dios usa lo que tenemos. Sus recursos y su poder no tienen límite. Dijimos al comienzo que ¿quién le pone el límite al poder de Dios? Nosotros como pecadores que no confiamos en Él. Fácilmente podría haber suplido la necesidad de la mujer sin la ayuda de su vasija de aceite. Pero ¿qué hizo el Señor? Él tomó lo que ella tenía y añadió su bendición. Así ocurre hoy con los siervos de Dios. Es posible que no tengan gran habilidad natural ni muchos recursos materiales, pero si consagran a Dios y a su servicio lo que tienen, pidiendo que Él lo bendiga, ese poco se multiplicará. ¿Cuánto tenemos nosotros entonces? Cuando hay dificultad, es justamente cuando empieza la lucha. Si la dificultad de pronto es económica, es cuando empieza la lucha por poder obedecer al Señor, cuando Él dice, trae todo al alfolí, haya alimento en mi casa. ¿Quién no ha tenido esa lucha?
justo cuando hay dificultad y decimos, Señor, pero no recibí lo que esperaba, estoy debiendo más de lo que recibí, ¿cómo voy a ser fiel a ti? Pero el Señor dice que puede haber límite hasta donde yo someto a Él lo que tengo. Cuando yo decido colocar en manos del Señor lo que tenga, sea poco, y no estamos hablando solo de recursos materiales, estamos hablando del tiempo que podemos dedicar al Señor, estamos hablando de los talentos y capacidades que podemos dedicar al Señor. Cuando yo decido por dedicar y someter lo que tengo a Dios, ¿qué va a pasar entonces con los límites del poder de Dios? Mi caja se puede agrandar. ¿Me hago entender ahora sí la pregunta inicial o el comentario inicial? Si mi caja es pequeña o mi caja es grande, así mismo va a estar el poder de Dios. Debemos valorar lo que Dios nos ha otorgado. ¿Qué tenemos nosotros para nuestro Dios? Si hablamos de dinero, hoy pudiéramos decir, no, pues hoy yo tengo 1,000 pesos para el Señor, los acabé de dejar en el platillo que pasó allí el diácono. Eso económicamente fue lo que hoy traje para el Señor, porque esta semana Él me bendijo y hoy traje esos 1,000 pesos para el Señor. Pero quizá podemos decir, yo tengo para el Señor 1 hora diaria de mi tiempo y lo puedo dedicar visitando a la persona con la que estoy estudiando, lo puedo dedicar compartiendo la información que en mi iglesia me piden y lo estoy haciendo por el internet, lo estoy dedicando solamente con el teléfono, estoy llamando a algunos amigos que tengo y para mi Señor yo tengo este tiempo cada día. O podemos decir, yo para el Señor tengo la facilidad y la capacidad de una oración intercesora. Porque para mí es difícil llevar cantidades de dinero, tengo lo justo, porque para mí es muy difícil ir y dar un estudio bíblico, pero para mí lo más práctico y sencillo y que se me facilita es allí a solas orar de manera intercesora por cada uno de mis hermanos de la iglesia, por mi pastor, por todos mis pastores, por todos mis líderes y por cada uno de los amigos de la iglesia. Señor, eso es lo que tengo para ti, mis talentos. ¿Qué tienes tú para el Señor? No olvidemos que el poder de Dios puede estar limitado de acuerdo a lo que nosotros decidamos someter a Él. ¿Hasta dónde llega? Hasta donde decidimos confiarle nuestros problemas. ¿Hasta dónde llega? Hasta donde sometemos a Él lo que tenemos. ¿Y qué más nos dice el relato? Versículo 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, versículo 4, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué hubiese pasado si aquella mujer le hubiese dicho a Eliseo, pero tengo solamente 2 vasijas en mi casa y la verdad es que aunque tengo amigos, mis vecinos, pero me da vergüenza ir y pedir el favor de unas vasijas prestadas? ¿Qué hubiese pasado con aquella mujer si hubiese llenado una vasija nomás porque no tenía sino una? Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Ella le contesta, pues la verdad lo que me queda es una vasija con aceite, no tengo nada más. ¿Saben que a veces nosotros no entendemos Dios por qué obra como obra? ¿Por qué actúa de una manera tan extraña a veces?
Quizá Eliseo le hubiese podido decir a la mujer: ve a tu casa y allá en tu recámara va a estar lo que necesitas para pagar a aquel acreedor. Pero es que el Señor no actúa siempre de la misma manera. ¿No lo hemos vivido nosotros? Que a veces cuando estamos en dificultad, el Señor contesta de una manera tan extraña. Señor, pero ¿por qué me mandas a trabajar allá? Señor, pero ¿por qué justamente recibo la respuesta de aquella persona de la que yo menos imaginaba? Aquella mujer tomó ¿cuántas vasijas? La escritura no nos dice. Lo que sí nos dice es que Eliseo le dijo: toma prestadas las vasijas, y le dice algo: no pocas. Es decir, si tú quieres una respuesta, debes hacer una parte, debes hacer un trabajo. Cuando estamos en dificultad, a veces para nosotros es tan difícil, después de pedirle al Señor, y el Señor nos puede mostrar cómo y dónde y de qué manera está la respuesta. Pero luego nosotros decimos: Señor, pero si antes yo estaba trabajando allí a menos de 3 kilómetros de mi casa y ahora me das a dar un trabajo por allá casi al otro lado de la ciudad, ¿pero por qué, Señor? Es que el Señor actúa de maneras tan extrañas que a veces nosotros no entendemos, y tristemente a veces no somos partícipes de su poder. ¿Por qué? Porque cerramos la cajita, porque hemos tomado una cajita muy pequeña. No sabemos cuántas vasijas tomó aquella mujer. Sin embargo, ¿ella qué hizo? Algo muy importante: ella obedeció. Eso es muy clave para recibir y ser partícipes del poder de Dios en nuestra vida. ¿Cómo está obrando Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son los proyectos que esta semana quizá hemos tenido y por los que queremos luchar en nuestro trabajo, en el estudio, con la familia? ¿Qué es lo que queremos pedirle al Señor? Señor, tengo solamente esta vasija con aceite. Señor, tengo solamente este tiempo. Solamente tengo esta cantidad de dinero. Señor, tengo ya más de 60 o 70 años y me queda poca fuerza. ¿De qué manera puede actuar el Señor? ¿Saben ustedes, leyendo el versículo 3 y el 4, que el poder de Dios llega hasta donde dejamos que Dios obre? Si aquella mujer hubiese tomado solamente 5 vasijas porque no quiso pedir más, hasta ahí hubiese llegado el aceite. Pero aquella mujer, según nos dice la Escritura, el versículo 5, allí podemos adelantarnos un poquito: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. ¿Saben ustedes cuándo cesó el aceite? ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando las vasijas se acabaron. ¿Y saben ustedes por qué las vasijas se acabaron? Según leemos nosotros, al parecer los hijos habían pedido todas. Y de pronto, aunque si habían, de pronto ya era en otra aldea, en un lugar más lejano, pero los hijos y la mamá hicieron la tarea. El Señor actúa hasta donde nosotros dejemos que Él obre. Si nosotros no permitimos que Él obre, Él no puede actuar. Pregunto nuevamente: ¿tiene límites el poder de Dios?
los límites que yo le ponga, hasta ahí puede llegar el poder de Dios en mi vida. Si mi caja es pequeña, es decir, si yo no le confío mis problemas, si yo no someto a Él todo lo que tengo y si yo no dejo que Él obre, pues para mi vida el poder de Dios va a tener límites. Pero si por el contrario, yo confío mis problemas a Él, si yo someto a Él todo lo que tengo y además de eso, dejo que Él obre, el poder de Dios se va a desbordar en mi vida. Ahora, leímos ya el versículo 5, leámoslo nuevamente junto con el versículo 6. Aquella mujer dice, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Versículo 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. El poder de Dios también, mis queridos hermanos, llega hasta donde podamos creer. Hasta ahí llega el poder de Dios. Si yo no creo, el poder de Dios no puede obrar en mi vida. Pero si yo cada vez que voy aprendiendo más, pues cada vez creo más, de igual manera, así mismo el poder de Dios puede actuar en mi vida. Si nosotros dejamos de creer, sencillamente los milagros cesarán. ¿Qué sucedió cuando no hubo más vasijas? Cesó el aceite. La escritura allí es clara. Ahí no dice que los hijos no quisieron pedir vasijas, sino que al parecer no habían más. Porque el hijo le contesta, no hay más vasijas. Ya fuimos a todo este sector, todos los vecinos, todos los amigos, y estas fueron las que nos prestaron. La Biblia no nos dice cuántas vasijas eran, la Biblia no nos dice de qué tamaño eran las vasijas, tampoco nos dice la vasija que tenía aceite de qué tamaño era, pero lo que sí nos dice es que de una sola vasija que aquella mujer tenía, pudo llenar todas las vasijas que encontró. Ahora, ¿terminó allí el poder de Dios? ¿Aquella mujer pudo solucionar su problema en ese momento? Ahí a la altura de la historia ya había solucionado su problema. Ahí yo diría iba por mitad de tarea. ¿Por qué razón? Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ahí está la otra parte, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué pasaría, queridos hermanos, si yo tengo solución a la dificultad que estoy pasando? Es decir, vamos a tomar como ejemplo que no tengo el trabajo, ¿sí? Necesito un trabajo. Y estoy haciendo mi parte así como lo dijimos. Es decir, le confié al Señor mi problema, comencé a orar por el trabajo. Aparte de eso, vine aquí el sábado, participé el miércoles del momento especial de oración y le conté a mis hermanos. Estoy pidiéndole a mi Señor porque necesito un trabajo. Es decir, le confié a Él mis problemas, estoy sometiendo a Él lo que tengo y estoy dejando que Él obre. Y sucede que llega la primera parte de la respuesta. Alguno de mis hermanos de aquí mismo de la iglesia me llama y me dice, hay una solución laboral para usted. Tiene que entonces presentarse mañana en esta dirección, lleve por favor estos documentos. Y yo hago esa parte. Es decir, la viuda fue, pidió las vasijas y llenó las vasijas con el aceite. Yo voy allá, me presento, llevo los documentos y sí, efectivamente hay una opción laboral, se ve que es muy buena y entonces me dicen, bueno, pues la paga va a ser tanto, el horario va a ser este, tiene usted que trabajar desde el domingo hasta el viernes y yo digo, aquí es donde el Señor está obrando, tampoco tengo dificultad con el sábado. Y entonces
llega la siguiente parte. Bien, entonces lo espero aquí la próxima semana. Y sucede que voy para mi casa. Digo, Señor, muchas gracias. Y llega la siguiente semana y no voy, sino que digo, pues yo voy a esperar a ver si de pronto me pagan primero porque estoy en dificultad, a ver si de pronto me hacen un adelanto para empezar a trabajar. Cuando yo dejo de creer, el Señor deja de obrar. Me hago entender por qué el poder de Dios en algunos momentos tiene límites en nuestra vida. Si aquella mujer no hubiese vendido el aceite, ¿hubiese tenido respuesta a su dificultad? Si yo no me presento a trabajar, ¿podría solucionar mi problema? Si tú no actúas cuando el Señor te muestra la primera parte de la respuesta a tu problema, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser el resultado? El poder de Dios se desborda en nuestra vida, pero eso va a depender siempre de cada uno de nosotros. Aquella mujer no solamente confió su problema, sino que actuó. Aquella mujer no solamente creyó, sino que obedeció. Y aquí es donde nosotros encontramos que a veces hay dificultad. La salvación es gratis, pero a veces hay dificultad. ¿Por qué razón? Porque el Señor me dice, mira como dice aquí. Y yo digo, sí, Señor, lo estoy leyendo, pero es que no quiero. Es que es tan difícil. Es que yo no quiero dejar de trabajar el día sábado. Señor, sí, yo acabo de leerlo, me lo acaban de explicar, pero es que ¿por qué tiene que ser el 10%? ¿Por qué tiene que ser aparte de eso más ofrendas? ¿Por qué? Yo no quiero. Señor, yo ya me di cuenta, sí, aquí me lo acaban de leer, me lo acaban de mostrar, de explicar de acuerdo a los principios bíblicos, pero ¿por qué tengo que dejar de tomar esas bebidas negras que hacen tanto daño? ¿Por qué tengo que dejar de comer esas carnes que tanto daño pueden hacer? Señor, sí, ya me lo leyeron, ya lo entendí, pero ¿por qué tengo que dejar a un lado esas joyas que siempre he usado? Ya me lo leyeron, ya lo entendí, pero ¿por qué tengo que hablar diferente? ¿Qué tan grande es la cajita que tenemos para que el poder de Dios actúe? Solamente cuando hay dificultad, quizá, y nos acercamos a nuestro Dios, es cuando decimos, necesito de Dios por favor, aquí, Señor, aquí, obra, por favor, actúa en mi vida. Y pasa la dificultad, ¿y qué hacemos con la caja? La cerramos y la guardamos. Y seguimos tranquilos nosotros en nuestra actividad, en nuestro caminar, en nuestro orar. Y cuando viene otra dificultad, ¿qué recordamos? ¿Verdad que Dios existe? ¿Por qué será que a veces el Señor no ocupa el primer lugar en nuestra vida cuando estamos en momentos de dificultad? O no solo en dificultad, cuando emprendemos un nuevo proyecto, porque a veces pasa también. Hay un nuevo proyecto, queremos comprar algo y al último al que le preguntamos es a nuestro Dios. Primero pensamos nosotros mismos, ¿será que sí conviene o no conviene? Preguntamos al familiar, al amigo, al novio, a la novia, el más cercano. Nosotros se lo permitimos porque la cajita está siendo muy pequeña. Pero
decimos, Señor, aquí está el nuevo proyecto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué quieres tú? ¿Conviene o no conviene? Señor, voy a preguntarle a mi familia a ver ellos qué dicen. Ahora sí, lo podemos hacer de manera correcta. Primero, nuestro Dios. Recordemos en esta mañana razones que pueden existir para que hayan límites en nuestra vida para el poder de Dios. ¿Llega hasta dónde? Hasta donde nosotros le confiamos nuestros problemas. ¿Hasta dónde más llega? Hasta donde sometemos a Dios lo que tenemos, sea tiempo, sea talento, sea dinero, lo que tengamos. Si no los sometemos a Dios, hay límites en el poder de Dios. Llega hasta donde nosotros mismos dejamos que Dios obre. Si nosotros no dejamos que Dios obre, pues hay límites. Si no dejamos que de verdad Él actúe, hay límites. Si nos han dicho, para que usted pueda curarse de lo que tiene, no necesita ni siquiera esta medicina. Por favor, tome solo agua, cómase estas frutas, consuma y cambie su dieta de esta manera, y ni siquiera este tipo de medicina va a necesitar. Pero si no hago esa parte, el poder de Dios llega hasta donde yo permito que Él obre. Y por último, el poder de Dios llega hasta donde yo mismo puedo y yo mismo decido creer. Si yo no creo, el Señor no puede actuar. Si nosotros nos atrevemos a creer, si dejamos de un lado la lucha diaria que tenemos y más bien la confiamos en el Señor, podremos experimentar cómo ese poder sobrenatural de Dios se mueve y se desborda en nuestra vida. De ninguna otra manera podremos experimentarlo. ¿Creen ustedes que nosotros diariamente podríamos dejar que el poder de Dios actúe? ¿Has venido hoy quizá con dificultad o con un proyecto nuevo y quieres hoy confiarlo en manos de nuestro Dios? Yo quiero invitar a cada uno de ustedes en esta mañana para que mientras escuchamos el siguiente canto pensemos justamente de qué tamaño es nuestra cajita, de qué manera estamos dejando que el poder de Dios actúe en nuestra vida. Quizá en momentos de dificultad es cuando nos damos cuenta que el Señor Jesús es quien tiene la respuesta. Solamente Él es el que puede estar con nosotros. Solamente Él es el que puede obrar. Pero ¿de quién va a depender? Va a depender solamente de lo que yo actúe, de cómo yo obre, de la manera como yo crea. Yo quiero invitar a Dino para que pueda alabar el nombre de nuestro Dios en este momento. Y pensemos en las palabras de este canto. Cada uno de nosotros puede experimentar de qué tamaño son nuestras dificultades. Y de esa misma manera podemos experimentar de qué tamaño y de qué manera el poder de Dios se puede desbordar. ¿Cierto que sí? ¿Creen ustedes que es posible dejar que el poder de Dios actúe en nuestra vida? Yo quiero leer lo que dice el último versículo. Segunda de Reyes 4:7. Vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es decir, que ella, es algo que tampoco sabemos de acuerdo al relato bíblico. ¿Cuánto dinero recibió? No lo sabemos. Pero comparando un poquito, si el profeta le dijo
venda, pague y guarde para lo que queda, fue una buena cantidad. Porque ahí no solamente le dijo, paga a tus acreedores, sino que le dijo, vivid de lo que quede. Entonces fue una buena cantidad, ¿verdad? Vamos a escuchar, pero pensemos, mientras escuchamos, pensemos lo que dijimos hace un momento. ¿De qué tamaño es esa cajita donde estamos dejando que el poder de Dios actúe? Si mientras tú escuchas las palabras de este canto, ves la necesidad de pedirle a Dios hoy que tu cajita sea más grande, yo quiero invitarte para que te pongas en pie. Solamente mientras escuchas las palabras del himno. Si ya te pusiste en pie, no importa, quédate allí. Pero si mientras estás escuchando el canto, tú quieres pedirle al Señor que esa cajita pueda ser más grande, colócate en pie mientras ello, para terminar luego con una oración. Muchas cosas que aquí no podemos comprender, Dios nos las dirá allí, cuando en el cielo estemos con Él. Te preguntas por qué sufren inocentes, por qué muere tanta gente que hace el bien. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor. Porque vienen las pruebas, ¿para qué viene el dolor? Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. Cuando Juan estuvo allí, sumergido en la prisión, al principio no entendía cuál era su visión. Y a Jesús le mandó a preguntar si Él era el Mesías, el que habrían de esperar. En Jesús está la respuesta, sabe lo que es mejor. Porque vienen las pruebas, ¿para qué viene el dolor? Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. En Jesús está la respuesta, Él sabe lo que es mejor. Porque vienen las pruebas, ¿para qué viene el dolor? Mañana lo entenderás cuando veas el sol brillar detrás de la tempestad. Viene la paz. No importa qué tan grande sea nuestra dificultad, no importa qué tan grande sea nuestro proyecto, recordemos que el poder de Dios no tiene límites. Oremos. Padre misericordioso, aquí estamos dirigiéndonos a ti nuevamente. Después de abrir tu palabra nos encontramos con más verdades en ella, con otra muestra de tu amor. Dios Santo, ayúdanos a entender que somos nosotros los culpables, que tu poder no actúe ni se desborde en nuestra vida. Ayúdanos a confiar más en ti y de esta manera dejar que
tu Santo Espíritu gobierne nuestra vida y tu poder se manifieste, Señor, en cada aspecto de nuestra vida. Cada día podamos caminar contigo tomados de tu brazo poderoso. Que cada día podamos encontrar razones para hablar de ti y que cada día podamos contar cómo es que tú nos llenas de tu amor. En tu mano nos colocamos, Señor, durante este resto de día, sin dejar de pedirte que nos guíes nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestro caminar. Alabado sea tu nombre siempre, Señor y Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Podemos sentarnos. A cada uno de ustedes un feliz resto de sábado, que el Señor les siga bendiciendo.